tardes, mi nombre es Sofía Martínez Romero, soy residente de primer año de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas, junto con Rocío Rodríguez Contreras, especialista también en anestesia y reanimación en el mismo hospital. Vamos a hablar de la ecografía ocular, gástrica, renal y vesical y de miembros en anestesia y cuidados críticos. En cuanto a la ecografía ocular, el aumento de la presión intracraneal es un fenómeno común en pacientes neurocríticos que provoca daño cerebral por compresión o por restricción del flujo. Se define hipertensión intracraneal en el adulto cuando la PIC es mayor a 20 milímetros de mercurio. Los signos clínicos de aumento de PIC pueden ser tardíos, por lo que resulta de especial interés en anestesia y en crítico realizar una detección temprana con medidas no invasivas. El gol estándar para la medición de la PIC es el cateterismo intracraneal, pero se asocia a múltiples complicaciones como son la infección, la hemorragia y el hematoma epidural, entre otros. La resonancia magnética nuclear, la TAC y la ecodoppler transcraneal también se emplean, pero tienen una precisión más limitada, son más costosos y en múltiples situaciones obligan a trasladar a pacientes críticos a salas de radiología. Así pues, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico por ecografía a través de la ventana ocular es un buen predictor de aumento de la PIC. Existen diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis realizados hasta la fecha que apuntan la alta sensibilidad y especificidad existente entre el diámetro de la vaina del nervio óptico y la PIC. En cuanto a la anatomía de la vaina del nervio óptico, recordemos que el segundo par craneal es el nervio óptico y que constituye una prolongación del sistema nervioso central. Consta de 4 segmentos: el intraocular, intraorbitario, intracanalicular e intracraneal. Está recubierto por la meninge y por el líquido cefalorraquídeo, lo que explica los cambios en el diámetro de su vaina como reflejo de estas fluctuaciones de PIC. Así pues, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico se correlaciona de forma estrecha con la PIC. Un aumento de presión intracraneal PIC provoca un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo y este conlleva la dilatación de la vaina del nervio óptico. En cuanto a la técnica, para realizar nuestra medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, debemos utilizar un transductor lineal de alta frecuencia. El paciente debe estar en posición de supino con la cabecera a 30 grados. Debemos emplear un gel de ultrasonido estéril sobre el párpado cerrado y colocaremos el transductor de forma transversal sobre el párpado, con el orientador hacia el lateral de nuestro paciente y nuestra mano apoyada sobre una estructura ósea para limitar los movimientos que pueden artefactar la medida, así como para evitar ejercer demasiada presión sobre el globo ocular. Debemos hacer movimientos sutiles del cráneo a la caudal con el objetivo de centrar el nervio óptico en el monitor, al mismo plano que visualicemos la cámara anterior, iris y el cristalino, para así evitar subestimar la medida. Debemos analizar el plano para sagitar y compararlo con el plano transversal, así como debemos evaluar ambos ojos. Las estructuras que visualizaremos serán el globo ocular anecoico, la cámara anterior y el cristalino también anecoicos. El iris aparecerá hiperecogénico, separando cámara anterior de la cámara posterior, y la membrana coroides y la retina aparecen como una membrana ecogénica delgada en la cara posterior del globo ocular. Posteriormente encontraremos el nervio óptico hipoecogénico con un trayecto rectilíneo. Para evaluar el diámetro de la vaina del nervio óptico nos debemos situar 3 milímetros por debajo de la papila y trazar la distancia perpendicular que existe de borde externo a borde externo del área hiperecogénica que cubre el nervio óptico. Como puntos de corte nos debemos quedar con los valores de 5 a 5,9 milímetros. Estas medidas nos apuntan a hipertensión intracraneal con alta sensibilidad y especificidad, aunque he de decir que hay que individualizar en pacientes neurocríticos. Existen patologías que pueden dar lugar a un aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico sin que esto conlleve un aumento real de la PIC. A considerar la neuritis óptica, los quistes aracnoides del nervio óptico, los traumatismos del nervio óptico, incluso masas del seno cavernoso, entre otros. Existen también contraindicaciones, como la propia no colaboración del paciente, hasta la infección ocular severa, el traumatismo ocular penetrante o el TCE con fuga de líquido cefalorraquídeo.
Como conclusión es decir que la ecografía de la vaina del nervio óptico es una herramienta no invasiva ampliamente aceptada para la medición del aumento de la PIC. Se realiza a la cabecera del paciente y tiene una adecuada correlación con el gol estándar. Es de fácil acceso y de bajo costo. Además, tiene una curva de aprendizaje breve, lo cual favorece que cada vez más se esté instaurando en los servicios de anestesia y críticos, ya que puede también ayudar al inicio del tratamiento de forma precoz. Como limitación, es decir, que ante fluctuaciones rápidas de la PIC existe un retraso entre el equilibrio de la PIC y el flujo de líquido cefalorraquídeo en la vaina del nervio óptico. Otra de las limitaciones que podríamos nombrar sería que ofrece una imagen bidimensional. En cuanto al papel de la ecografía gástrica en la evaluación del riesgo de broncoaspiración, debemos recordar que la broncoaspiración es la entrada de contenido gástrico al árbol traqueobronquial. Es una complicación muy temida por los anestesistas, ya que, de darse, resulta muy grave, debido a su alta morbimortalidad. Existen mecanismos protectores, como son el tono del esfínter esofágico inferior. Algunos anestésicos que empleamos en nuestra práctica clínica habitual, así como técnicas de ventilación con presión positiva, disminuyen su tono, con lo cual aumentan el riesgo de broncoaspiración. También en la inducción anestésica se provoca una disminución de los reflejos que protegen nuestra vía aérea, conllevando también al riesgo aumentado de darse una broncoaspiración. Existen situaciones en las que hay un enlentecimiento del vaciado gástrico, como son la diabetes, la insuficiencia renal o disfunción hepática severa y también en el embarazo. En cuanto a la evaluación del contenido gástrico, debemos realizar un manejo seguro de pacientes con indicación quirúrgica urgente o emergente. En estos casos, el papel de la ecografía resulta de especial interés en los servicios de anestesia y cuidado. A la hora de realizar la exploración ecográfica del estómago, decir que emplearemos en adultos una sonda Convex de baja frecuencia y configuración abdominal. En pacientes pediátricos o adultos muy delgados emplearemos un traductor lineal. En cuanto a la imagen ecográfica que podemos ver, la correlación de las capas, empezaremos desde la capa más interna a la más externa, una capa fina que corresponde a la interfaz entre la mucosa y el aire, de aspecto hiperecoico. Le sigue una capa hipoecoica que corresponde a la muscular de la mucosa. Le sigue la capa hiperecoica que corresponde a la submucosa. Por encima encontramos una capa más hipoecoica y más gruesa, que es la muscular propia. Y por fuera estaría la capa externa hiperecoica y delgada correspondiente a la serosa. Decir que la posición del paciente puede ser en decúbito supino, sentado o decúbito lateral derecho. En cuanto a la ventana ecográfica, según la región que queramos explorar, encontraremos esta ventana para explorar fondo, cuerpo o antro. En cuanto a las ventanas ecográficas, la ventana epigástrica, colocaremos el traductor en sagital en la región epigástrica. Debemos girar en sentido horario y antihorario hasta que localicemos la sección transversal del antro. Localizado el antro, deberemos medir el diámetro lateral y anteroposterior y multiplicarlo para obtener el área gástrica transversal en centímetros cuadrados. Como referencias anatómicas tendremos, como vemos en la imagen, el lóbulo hepático izquierdo, la vena cava inferior y la vena mesentérica superior. En la ventana subcostal colocaremos el traductor en sagital y ligeramente angulado hacia el área subcostal izquierda. Lo deberemos girar en sentido horario y antihorario hasta que localicemos el antro gástrico. Aquí nuestras referencias serán también la vena cava inferior, la vena mesentérica superior y el hígado, como podemos ver en la imagen. La ventana transesplénica, pues colocaremos el traductor en el margen subcostal izquierdo a nivel de la línea axilar media. Realizaremos pequeños movimientos en abanico de izquierda a derecha hasta que localicemos el fondo gástrico. Como referencia anatómica tendremos el hilio esplénico. En general, la mejor imagen del antro la obtenemos en una ventana epigástrica con cierto decúbito lateral derecho. En pacientes críticos, esta posición a veces no puede adoptarse, por lo que podremos emplear la posición de semisentado. En cuanto a la evaluación ecográfica del contenido gástrico, pueden ser evaluación cualitativa, cuantitativa o semicuantitativa. En cuanto a la evaluación cualitativa del estómago, podremos empezar con un estómago vacío. El antro aparecerá plano,
con la pared anterior y posterior yuxtapuesta. Si colocamos la sonda en plano sagital, veremos una forma redondeada u ovoidea, la típica imagen en ojo de buey. Si la exploración es en plano axial, el antro aparecerá vacío en forma de dedo de guante, como podemos ver en la imagen inferior derecha. En esta imagen vemos la correlación que existe entre la imagen ecográfica de un estómago vacío en dedo de guante y con la correlación anatómica a la derecha. La presencia de líquidos claros en el estómago la podremos ver como las secreciones gástricas basales y los líquidos claros al mezclarse tienen un aspecto hipoecoico o anecoico. El antro aparece distendido y con paredes finitas. Las burbujas de aire o gas se ven como ecos puntiformes móviles sobre el fluido anecoico, dando un patrón en imagen ecográfica de cielo estrellado, tal y como podemos ver en la imagen. Los fluidos espesos aparecen en una imagen homogénea e hiperecogénica. En cuanto al alimento sólido, transcurrido un tiempo podemos llegar a ver movimientos peristálticos y una ecogenicidad mixta en la ecografía. En esta imagen podemos ver el antro gástrico con contenido sólido pasado ya un tiempo de la ingesta con esa imagen heterogénea, particulada e hiperecogénica. En cuanto a la evaluación cuantitativa, podemos decir que es la forma más exacta de cuantificar el volumen gástrico. Existe una correlación numérica entre el área gástrica de sección transversal con el volumen del contenido intragástrico. La forma más precisa sería localizar el área dentro del antro gástrico en un decúbito lateral derecho. Para evitar subestimar el volumen debemos realizar la media de 3 mediciones. ¿Y cómo haremos la medición del área gástrica en sección transversal? Pues tenemos dos opciones. La medición del diámetro en anteroposterior y en craneocaudal, imagen A, o trazar el área de sección, como hemos hecho y se puede apreciar en la imagen B. Una vez obtenido el valor del área gástrica de sección transversal, obtendremos el cálculo del volumen intragástrico sustituyendo su valor en la siguiente fórmula. Decir que esta fórmula se validó inicialmente para adultos con IMC de menos de 40 y que posteriormente ha sido aceptada en obesidad mórbida y hasta con 500 mililitros de volumen gástrico. Así pues, llegamos a la definición de estómago de riesgo, que sería aquellos pacientes con un volumen gástrico residual mayor de 1,5 mililitros por kilo, y esto se traduce en un riesgo significativo de aspiración. En cuanto a la evaluación semicuantitativa, tenemos el grado 0 que corresponde a un antro vacío en ambas posiciones de decúbito supino y lateral derecho, y nos sugiere un estómago que esté completamente vacío con volúmenes residuales que se traducen en bajo riesgo de broncoaspiración. El grado 1 existe fluido gástrico que veremos en decúbito lateral derecho, pero no en supino, y sugiere un volumen de líquido menor a 100 mililitros. También se traduce con bajo riesgo de broncoaspiración. El grado 2 hay líquido en antro y será visible tanto en decúbito supino como en decúbito lateral derecho. Sugerirá volúmenes mayores de 100 mililitros y eso se traduce en alto riesgo de broncoaspiración. Como conclusiones, la ecografía gástrica es útil en situaciones clínicas con riesgo de aspiración indeterminado, como sea que no haya cumplido las ayunas pautadas, que haya un retraso del vaciamiento gástrico, como hemos dicho, paciente obstétrica, gastroparesia diabética, difusión renal o hepática avanzada, o simplemente que exista una barrera idiomática o una difusión cognitiva o sensorial en el paciente que no haga posible una anamnesis detallada. En cuanto a los otros usos que podemos hacer de la ecografía abdominal, sería la comprobación de la sonda de alimentación enteral. Sí es cierto que la radiografía simple abdominal es el método estándar de confirmación del posicionamiento de la sonda de alimentación enteral. Existen pocos estudios de comprobación de sonda por ecografía y todos ellos señalan la necesidad de nuevos estudios aleatorizados y prospectivos. Para realizar la comprobación de la sonda nasogástrica debemos situarnos en la ventana epigástrica del paciente, en un corte sagital y localizar la imagen del antro en ojo de buey que hemos comentado anteriormente, identificar las estructuras colindantes y visualizar una doble línea hiperecogénica. Si no la vemos, debemos de instilar 400 mililitros de aire por
Sobre el POCUS renovesical y el Doppler renal en críticos, comentar las indicaciones más importantes, como sería en insuficiencia renal el despistaje entre enfermedad renal crónica y enfermedad renal aguda. En el traumatismo, el protocolo EFAS conocido por todos y la valoración de la congestión sistémica del paciente, también muy conocida, el VEXUS, así como la monitorización del ingento renal, sobre todo para descartar rechazo agudo en los pacientes. El tamaño del riñón suele ser unos 10-11 centímetros de longitud. El parénquima es homogéneo, liso y con un seno renal hiperecoico. En longitudinal podemos ver las pirámides medulares hipoecoicas con hiperecogenicidad central. La vejiga tendrá una imagen ecográfica en forma de prisma invertido y se verá mejor en el paciente reflexionado. En crítico nos puede ayudar el pinzar la sonda vesical. El volumen vesical se calcula aplicando la siguiente fórmula y despejándola. AP sería el diámetro anteroposterior, T sería el diámetro transversal y L el diámetro longitudinal, partido 1000 centímetros cúbicos. Así pues, cuando existe un volumen vesical de 500 o 600 mililitros, nos orienta hacia una posible retención de orina. El examen de vejiga siempre debemos asociarlo a imágenes renales, sobre todo para descartar causas obstructivas en insuficiencia renal. En la siguiente diapositiva podemos ver la relación que existe cuando colocamos el transductor para obtener un corte longitudinal del riñón derecho y la correlación en la ecografía a la derecha. Vemos el riñón rodeado de su cápsula. Como referencia anatómica tenemos el hígado y entre ellos el espacio de Morrison. En el lado izquierdo, cuando aplicamos el transductor, la imagen ecográfica que obtenemos, donde nuestra referencia debe de ser el bazo. En esta imagen podemos ver cómo se obtiene una medición de los diámetros transversal y anteroposterior de la vejiga en corte transversal. Aquí podemos ver cómo se mide el diámetro longitudinal de la vejiga. En insuficiencia renal, el examen del tamaño, como hemos comentado, es de especial interés, ya que un tamaño conservado nos indica más a una insuficiencia renal aguda y si el tamaño es menor a 10-11 centímetros nos apunta a una insuficiencia renal crónica reagudizada. En cuanto al examen de la ecogenicidad, en una insuficiencia renal, el riñón aparecerá hiperecogénico en la porción cortical, habrá una pérdida de diferenciación corticomedular y habrá un sistema colector con distintos niveles de dilatación. Debemos mencionar que si existe dilatación de la vía excretora, hay que bascular el transductor para visualizar que los cálices renales confluyan en la pelvis renal. En cuanto a la ecografía renal en el trauma, es súper importante realizar la evaluación inicial para descartar que exista lesión renal y líquido libre intraabdominal. Se deben de evaluar el fondo de saco de Douglas, el espacio hepatorrenal o de Morrison y el espacio esplenorrenal, según nuestro protocolo conocido por todos EFAS. También resulta bastante interesante evaluar la presencia de hematoma renal. Acceso al espacio hepatorrenal, acceso hacia el espacio esplenorrenal. Aquí mostramos una imagen de un hematoma perirrenal por ecografía. Debemos considerar la evolución en ecogenicidad de los hematomas en función del tiempo. Así pues, los agudos serán isoecogénicos y los crónicos serán anecoicos. Sobre el Doppler renal en el paciente crítico, recordar la vascularización renal y que el índice de resistencia debe estar inferior a 0,7. También considerar que el riñón recibe un flujo anterógrado continuo en sístole y en diástole. La técnica de exploración debe realizarse con un transductor con una frecuencia entre 3,5 y 5. Se deben ajustar los parámetros técnicos del ecógrafo, ya que vamos a visualizar vasos más pequeñitos. Se deben evaluar las ramas interlobares, al menos 3-6 medidas en cada riñón, para que sea la medida más fiable. Cuando ya hayamos evaluado las ramas interlobares, debemos evaluar el índice de resistencia, que resulta del cociente entre la velocidad picosistólica y la velocidad al final de la diástole. Todo ello partido por la velocidad picosistólica. Será normal entre 0,6 y 0,7 y cuando existe una diferencia entre ambos riñones de menos del 5%. Así pues, un índice de resistencia mayor a 1 nos indica una necrosis tubular aguda y
la indicación de técnicas de depuración extrarrenal. En esta imagen podemos observar la curva espectral de una rama interlobal en el polo inferior renal, así como la velocidad picosistólica arriba, velocidad telediastólica abajo y el cálculo del índice de resistencia. En cuanto a las limitaciones de la técnica, pues tenemos aquellos factores anatómicos como la obesidad, la circulación colateral o la propia tortuosidad de los vasos, y factores técnicos como ser una técnica que consume demasiado tiempo, es operador dependiente y se debe realizar un adecuado ajuste de los parámetros del equipo. Si hablamos de la utilidad del Doppler venoso en miembros inferiores, en cuidados críticos y en anestesia, nos vendrá seguro a la cabeza el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, ya que tiene una alta incidencia y mortalidad. Es una técnica no invasiva, cómoda para el paciente, de bajo coste y con una amplia disponibilidad en los hospitales. Si la asociamos al modo B, obtendremos información anatómica y funcional en tiempo real. En el paciente crítico debemos evaluar de forma más exhaustiva el territorio ilíaco-femoral y el popliteo, porque es donde mayor porcentaje de TVP se produce y el eventual tromboembolismo pulmonar que puede provocarse. Como recuerdo anatómico del sistema venoso de los miembros inferiores, recordemos que existe un sistema profundo, un sistema superficial y unas venas perforantes que les comunican. ¿Cómo realizaríamos la técnica de ecografía Doppler venosa para diagnosticar la TVP? Pues emplearemos una sonda plana, pondremos el modo B en plano transversal y realizaremos compresiones con el traductor sobre las venas. También asociaremos al modo Doppler, color y o pulsado para observar el flujo. El inicio, como hemos dicho, debe realizarse a nivel inguinal, en decúbito supino del paciente. Debemos realizar la exploración de la vena femoral común, femoral superficial y femoral profunda, realizando compresiones cada 2-3 centímetros. Imagen de la vena femoral común, la arteria femoral común. Si continuamos hasta el hueco, desde el inicio, desde la femoral hasta el hueco popliteo, y la pantorrilla explorando la poplitea y los troncos tibio-pironeos proximales, ayudándonos con la otra mano, presionando sobre la cara anterior de la rodilla para lograr una mayor captación venosa. Imagen ecográfica de una arteria y vena poplitea. Y en la cara interna debemos colocarnos sobre el malleolo tibial para ver las venas tibiales posteriores y sobre la cara externa para localizar las venas peroneas. Las venas gemelares se verán en el interior de los músculos gemelos y las venas sóleas, al estar en la profundidad del músculo sóleo, serán más difíciles de visualizar. ¿Qué signos ecográficos son sugestivos de TVP? Pues en el modo B, la visualización del trombo como un material ecogénico en el interior de la luz del vaso y la ausencia de compresión venosa completa como signo más fiable, con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98% para TVP. En trombosis aguda podemos llegar a ver distensión venosa. Y hay que remarcar que no existen diferencias en el calibre del vaso, ni con la respiración ni con las maniobras de Valsalva. En esta imagen podemos ver cómo a la izquierda una arteria y vena, a la derecha, al aplicar la compresión con el traductor, observamos cómo se produce una compresión venosa completa. Esto sería normal. Así pues, con un ejemplo real de la compresión de una vena femoral. En esta imagen podemos ver cómo a la derecha, al aplicar la compresión con el traductor, se produce la ausencia de compresión de la luz del vaso y en el interior existe material ecogénico, que sería patológico. Como hemos dicho, esto sería sugestivo de TVP. En una imagen real vemos la ausencia de compresión del vaso, como signos más específicos, y la ocupación de la luz venosa por material hiperecogénico. En el Doppler color podemos ver el defecto persistente de represión, que puede ser total, parcial, incluso podemos identificar la luz residual persistente. Aquí dejo un resumen diagnóstico de la TVP en miembros inferiores por ecografía Doppler. Y bueno, como conclusión, es remarcar la importancia de la ecografía, pues es una técnica no invasiva que se realiza a la cabecera del paciente, es de bajo coste y nos proporciona información en tiempo real.
y en el paciente crítico nos puede ayudar a la toma de decisiones de forma precoz. Por tanto, resulta imprescindible para los anestesistas la formación en ecografía. Como limitaciones podemos decir que es una técnica observador dependiente que requiere curva de aprendizaje y en determinados procedimientos serían necesarios más estudios para validar su empleo, como hemos comentado en esta sesión, como ocurre en la comprobación de la sonda de alimentación enteral. También otra de las limitaciones que debemos considerar en nuestro ámbito de trabajo con críticos es que a veces no podemos tener la colaboración del paciente. Y bueno, espero que no hayáis acabado con este dolor de cabeza, así que muchas gracias.